Vamos a hacer hoy día sobre cáncer de páncreas, ¿ya? Te ve la pantalla, Recording in ¿cierto? progress. Bueno, el cáncer de páncreas es una patología que no es frecuente, felizmente, pero es muy agresiva y el pronóstico es malo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia, epidemiología, factores de riesgo, el cuadro clínico, las clasificaciones, TNM seguimiento y finalmente la parte quirúrgica, ¿no? Páncreas, pues viene del griego pancreas, que es pan dulce o todo carne. Fue descrito por Herófilo. Galeno describió la irrigación y el drenaje venoso. Wirsum describió el conducto principal y ya le dio el valor de glándula. Graf describió la secreción exocrina. Vater describe la mayor cantidad perdón, la papila mayor duodenal, que se le llama, que lleva su nombre, ¿no? La papila o ampolla de Vater. Y Langerhans en 1869 describe pues las glándulas y los islotes pancreáticos, Recording stopped. que básicamente es la función endocrina. No van a grabar, ¿no? Ya, perfecto. Y Whipple en 1900. Stop. No, bueno, está bien. No tengo que repetir, ¿cierto? Eso es lo principal. Entonces, Whipple en 1935 describe la técnica, que la vamos a ver ahora. Este es Alan Whipple. Y pues básicamente hace una reconstrucción luego de la exéresis de la cabeza de páncreas. Un tumor en la cabeza de páncreas o periampular, tumor duodenal periampular, se trata de la misma forma, con la exéresis de la cabeza de páncreas, ¿no? Y todos los conductos que llegan a ella. Entonces, él en 1935 describió esta, este, esta técnica para tratar pues, los casos de tumores de cabeza de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas representa la cuarta causa de muerte en Estados Unidos por enfermedad oncológica digestiva. Es la segunda causa ah, de muerte a nivel mundial después del cáncer colorectal de cirugía de patología oncológica digestiva. Y en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? La frecuencia es más o menos similar, ¿no? Luego de lo más frecuente que es para los varones, el pulmón, la próstata y el colon. Y para las mujeres, pues el pulmón, la mama y el colon. La incidencia mayor se da después de los 50 años. Entre los 70 y 80, pues hay un pico y casi, pues menos del 20% presentan tumores localmente eh, curables, ¿no? Eso es lo malo. La ubicación del tumor de cabeza de páncreas hace pues que los síntomas se den relativamente precoces, ¿no? Cuando están involucrando la ampolla de váter. Pero lamentablemente la mayoría no son tan centrales, si son más periféricos. Entonces el crecimiento hace que cuando ya se presenta un problema obstructivo, pues ya sea un poco tarde, ¿no? La sobrevida es menos del 5% de un cáncer a los 5 años. La relación hombres-mujeres es relativamente mayor en varones que en mujeres. Es más frecuente en países desarrollados y en afroamericanos existe mayor riesgo, ¿no? De esto, básicamente por frecuencia y epidemiología, ¿no? Aunque esto está casi cambiando, ¿no? Aquí están los cánceres, las causas que se presentan y páncreas, pues, con la clasificación C25, que del CIE-10, definitivamente no es una de las más frecuentes, ¿no? Pero sí una de las más agresivas en su comportamiento. ¿Qué factores están asociados al riesgo de cáncer de páncreas? Edad avanzada, como dijimos, 70-80, varones americanos, ¿no? Afroamericanos, nivel socioeconómico bajo, algunos nativos, mujeres hawaianas y judíos, el fumar, eso sí, no es es un factor ambiental a toda raza. Síndromes genéticos, que vamos a ver algunos, la presencia de diabetes,
es un factor de riesgo para cáncer de páncreas, el pancreatitis crónica, por sea la causa de un problema glandular, infeccioso o alcohólico, la cirrosis, la obesidad, ¿no? El bajo nivel de actividad física, una dieta con alto consumo de colesterol y algunos factores carcinogénicos que se dan pues por la ocupación o por predisposición genética, ¿no? El cigarrillo ya se demostró que siempre es un factor de riesgo para cáncer de páncreas. Igualmente el alcohol y el café, ¿no? Que como les mencioné en un momento se creía que era un factor de riesgo, pero actualmente se sabe que ya no lo es, ¿ya? Entonces solamente nos queda cigarrillo, obesidad sí, y una alimentación pues baja en frutas, ¿no? En vitaminas y antioxidantes y alta en grasas saturadas, ¿no? El mayor riesgo se va a dar en factores, algunas enfermedades que son genéticas o comorbilidades, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Puig-Jäger, el melanoma múltiple y una pancreatitis hereditaria, ¿no? Bajo riesgos cuando es cáncer de otro tipo, ¿no? Colorectal, de mama, cuando hay poliposis familiar, también ataxia telangiectasia y síndrome Li-Fraumeni. El páncreas tiene dos funciones, como ustedes saben, las funciones endocrinas y las funciones exocrinas, ¿no? Las endocrinas, ya saben que el representante de esa disfunción es la diabetes. En cambio, las funciones exocrinas, pues, van a deberse y tienen un papel fundamental, sobre todo en lo que es la provisión enzimática, ¿no? Para la digestión de carbohidratos. Las lesiones precursoras de estas neoplasias o cáncer de páncreas son las siguientes: una neoplasia mucinosa papilar intraductal, una neoplasia mucinosa quística y una neoplasia pancreática intraepitelial, ¿no? Entonces, esos son los orígenes, podríamos decir, de un cáncer de, de páncreas, ¿no? Cabeza de páncreas intraductal, que da mucho problema obstructivo, ¿no? La neoplasia mucinosa quística, como su nombre lo indica, formación de quistes, y la intraepitelial, que rápidamente puede dar obstrucción y cuadros de pancreatitis incluso. Esta es la patología de neoplasia papilar mucinosa, 85% sintomático, el dolor está en 50%, o sea, hay dolor, hay molestias, puede estar sincrónico por cabeza invasor, ¿no? Con cáncer invasor, y se da en 60-80% en cabeza. Los cánceres de cabeza dan manifestaciones tempranas de síndrome coledociano o obstructivo de vías biliares, ¿no? Predomina en varones. Mm. Este es en cambio la neoplasia papilar mucinosa intraductal, ¿no? Que se desarrolla a lo largo de todo el páncreas, el conducto de Wirsung y algunos accesorios, y va creciendo pues con cambios epiteliales, como se ve aquí, ¿no? Y se va viendo modificaciones, y finalmente estos causan obstrucción y formación pues de especie de quistes, pero intraductales, ¿no? Eh, la neoplasia mucinosa quística, en cambio, es más frecuente en mujeres, la relación de 20-1, es bastante la diferencia, se da más en cuerpo y cola, su pico está a los 40 años, más temprano que en el otro, ¿no? El cáncer tanto quístico como el intraductal, y hay una sensación de plenitud y un tercio se relacionan, se hacen como, presentan como adenocarcinoma. Las neoplasias por su ubicación, en este caso cuerpo y cola, pues hacen que tienen mucho más espacio para desarrollarse y dan manifestaciones tardías, porque realmente no involucran el conducto, ¿no? Ni el de Wirsung, ni el accesorio de Santorini, ni tampoco la vía biliar, que nos da manifestaciones tempranas cuando se presenta esta obstrucción. Aquí tenemos la neoplasia papilar intraductal, que puede ser de grado 1A, 1B, 2 y 3, de acuerdo a la tipia, si se presenta severa, moderada, leve o muy leve, ¿no? Esa es la progresión de las neoplasias y su
representación histológica, ¿no? Abajo. O sea, como va creciendo 1A, 1B, con mayor tortuosidad y profundidad. Los núcleos aquí están en la parte basal. Aquí ya se hacen erráticos, más superficiales y algunos en el 2, en el 3 y algunos ya mucho más con una conformación epitelial, ¿no? Por ejemplo, aquí que es ya como un quiste, ¿no? Por su crecimiento. Listo. La secuencia, ¿no? Hay distribución que es paralela al carcinoma invasor, se encuentra en el parénquima adyacentes a los carcinomas, ¿no? Esta neoplasia intra eh, epitelial, ¿no? Y hay un marcado acortamiento, como ustedes vieron, pues los núcleos se van dirigiendo más, se polarizan, ¿no? Ya no son tan basales. Tiene como representante en oncogénesis esta neoplasia al KRAS, ¿no? Que es un marcador, un oncogen que definitivamente sí es el que más se presenta con frecuencia y se puede determinar pues, que está muy relacionado con la etiopatogenia de cáncer de páncreas. Las neoplasias exocrinas, ¿no? Como estamos viendo, pueden ser sólidas o quísticas. Por su origen ya vieron que son epiteliales, son intraductales y algunas son con formación quística y esa pues la arrastran hasta la expresión ya anatómica, ¿no? Ya no solamente histológica. Los carcinomas benignos, ¿no? Son los cistoadenoma, cisto porque viene de quiste, ¿no? Cistoadenoma seroso, cistoadenoma muciloso y adenoma mucinoso papilar intraductal, ¿no? Los que son limítrofes, es decir, pueden ser benignos o malignos, de acuerdo a su presentación y evolución. El tumor quisto-mucinoso con displasia, tumor pseudopapilar sólido, el mucinoso papilar intraductal, limítrofe, y los que sí son malignos son los adenocarcinomas carcinomas ductales, ¿no? Todo lo que se presenta en el conducto con crecimiento glandular, pues se llama adeno, entonces sí son patológicos, son malignos, perdón. Tenemos ahí carcinoma mucinoso no quístico, carcinoma de células en anilla de sello, que no solamente, como ven, se presenta en cáncer gástrico, sino aquí también, carcinoma escamoso, indiferenciado y carcinoma mixto, ¿no? Y los carcinomas células gigantes de tipo osteoclástico, que son un tipo muy específico ya, que es de deformación ósea, y tenemos cisto, que viene con quiste, adenoma de glándula, carcinoma, cistoadenoma, carcinoma seroso, mucinoso, papilar intraductal, ¿no? Las lesiones son en la mayoría sólidas, el 5% solamente son quísticas, y el adenoma carcinoma ductal, 90%, se da entre 60 a 70 años y es altamente letal, ¿no? Ductal clásico. Las lesiones quísticas, en cambio, vamos a ver si podemos hacer una pequeña revisión del manejo de las lesiones quísticas. Hoy a las 8 hay una sesión de la Asociación Mexicana sobre justamente el manejo de lesiones quísticas pancreáticas, que involucran pues no solamente las neoplasias quísticas en sí, que son malignas en el 5 o 15%, sino sobre todo los pseudoquistes, ¿no? Que 75% se desarrollan generalmente a partir de una pancreatitis, ¿no? La pancreatitis va formando distorsión de los conductos, incremento de presión, y eso finalmente lleva pues a formaciones quísticas. Ahora los pseudoquistes se dan en la celda pancreática, ¿no? Cuando hay una necrosis pancreática, van formando una especie de quiste, ¿no? Encapsulado parcialmente, se le llama pues por eso se llama pseudoquiste, ¿no? Pero inician como unos, como una UOP, ¿no? Que es un epitelio. A partir del epitelio se va engrosando y finalmente se forma pues una especie de quiste, ¿no? La diferencia es que
ese quiste no tiene una estructura bien definida, es decir, no son capas de células que van creciendo, sino es básicamente un epitelio que se va engrosando, que se llama pseudoquiste. Las neoplasias endocrinas, mucho menos frecuentes que las otras, tenemos el insulinoma, gastrinoma, glucagonoma, perdón, somatostatinoma y bipoma, ¿no? Todos depende de la glándula, o perdón, la neuro, no es la enterohormona, ¿no? Que se va a producir y de acuerdo a eso, pues el crecimiento celular, ¿no? Como les mencionaba, la mayoría de tumores se localizan en cabezas, solamente un 20% cuerpo y cola y 10% indeterminado. El- la gran ventaja que los que se presentan en cabeza son fácilmente diagnosticables porque tarde o temprano hacen ictericia. En cambio, los que están en el cuerpo y cola, pues muchas veces pueden evolucionar por largo tiempo y no dan mayores manifestaciones, sobre todo que todo el páncreas es retroperitoneal, ¿no? Entonces, no dan manifestaciones del abdomen anterior, ¿no? La resecabilidad de la cabeza está entre 15 a 20 y el cuerpo y cola 5%, cuerpo y cola, ¿no? ¿Qué síntomas? Y eso es importante poder detectar a un paciente que viene con síntomas. El principal es baja de peso y el otro es la ictericia, pero es una ictericia con valores muy altos, ¿no? Entonces se le llama incluso una ictericia biliverdínica. ¿Por qué? Porque fácilmente el paciente no solamente está amarillo, sino hasta con un tono verdoso, ¿no? Por eso se llama ictericia biliverdínica. Y otra característica especial de esta ictericia por cáncer de páncreas es que es una ictericia que le llaman silente, es decir, no da manifestaciones de dolor como en el colédoco, por ejemplo, cuando hay una coledocolitiasis o cuando hay una colecistitis. El dolor por cáncer de páncreas es un dolor distinto, es un dolor que se localiza en franja, parte del epigastrio y se va hacia la espalda, ¿no? ¿Por qué? Por su ubicación retroperitoneal. Ya cuando están de mucho tamaño, sí puede irritar el plexo solar y dar otro tipo de dolor, ¿no? Más clásico de dolor sordo, tipo opresivo. La hepatomegalia se presenta hasta en el 60% de los casos, ¿no? Que es una manifestación secundaria prácticamente en el cáncer de páncreas, de la obstrucción de la vía biliar, y la vesícula con signo de Courvoisier-Terrier, que es una vesícula palpable, no dolorosa, se presenta hasta el 25%. Diabetes y pancreatitis también se pueden considerar síntomas de la enfermedad. El hígado al examen, hígado palpable, ¿no? Sobre todo el espasmo hepático crecido. No es usual que palpemos el hígado. Dolor, 27%, un tercio casi de los casos. Masa abdominal también. Ascitis, 20%, que denota una enfermedad avanzada. E ictericia también, que nos está diciendo que hay una obstrucción de la vía biliar condicionada a un tumor. Se diseminan de manera directa, vía linfática hematógena y traselómica cuando está en el segundo sitio extranodal. La metástasis más frecuente que da es a hígado, ¿no? 65%. Carcinomatosis, 22% y cáncer a pulmón o metástasis a pulmón, 30%. ¿Cómo hacemos el estudio en cuanto a imágenes? La ultrasonografía transabdominal no es la más eficiente, ayuda poco. ¿Por qué? Porque hay aire de por medio y dijimos que el páncreas está retroperitoneal, entonces es difícil de hacer un diagnóstico ultrasonográfico. Pero en pacientes muy adelgazados sí se puede dar, incluso nos da unas muy buenas imágenes, pero es más la excepción que la regla. La ultrasonografía que se debe hacer es transesofágica, endoscópica, ¿no? Y esa nos ayuda no solamente a definir qué cosa está comprometido en qué área, sino también la extensión de la enfermedad a partir de la misma ecografía. La tomografía helicoidal multicorte definitivamente es el patrón para lo que es cáncer de páncreas
Y algunos exámenes que además son también terapéuticos, es por ejemplo la CEPRE más papilotomía, ¿no? Y eso puede descomprimir pues la presión en la vía biliar. Además puede ser una biopsia a través de la misma el procedimiento endoscópico, ¿no? Otros exámenes, la laparoscopía, los marcadores tumorales y el PET scan, que nos ayudan a ver tres cosas. PET scan nos ayuda, por ejemplo, a ver si hay carcinomatosis, qué otros focos hay de la enfermedad. La laparoscopía, si es que, perdón, el PET scan si es metástasis, la laparoscopía si es una carcinomatosis, es una enfermedad que ha avanzado localmente, invadiendo otros órganos, causando ascitis. Ni los marcadores tumorales, si bien no son diseñados para el diagnóstico, nos pueden decir no solamente el diagnóstico, sí, sobre todo, sino además sobre todo el seguimiento que hay sobre esto, ¿no? Si que también ha sido la terapia o cómo está el paciente, si va mejorando o no. En líneas generales, un paciente con factores de riesgo, es un diabético, fumador, obeso, ¿no? Entonces uno puede pensar que está ictérico, puede verse un cáncer de páncreas, especialmente si hay una baja significativa en los últimos días. Entonces le hace un marcador como el CA19-9, un ultrasonido, y con la tomografía encuentra una masa, ¿no? En el páncreas. Hay que preguntarse si es resecable o no. Si es resecable, lo ideal es hacer una laparoscopía y de acuerdo a eso dejarlos libres, pues los bordes libres de tumulación, o si es que están compuestos también de neoplasia, una, los bordes están comprometidos, se hace una quimioterapia y una radioterapia, ¿no? La laparoscopía nos sirve para hacer un estadiaje. Si la masa tumoral no es resecable, y la resecabilidad va a estar directamente relacionada no con el tamaño, no solamente con el tamaño, no con la invasión a otros órganos, sino sobre todo por el compromiso vascular que puede tener, la invasión vascular. Recuerden ustedes que el páncreas está ubicado en el retroperitoneo, pero justo en esa zona, ¿no? En la zona 1A, es donde está ubicado también los vasos sanguíneos. Entonces, el compromiso que hay del tumor alrededor de los vasos sanguíneos, si los envuelve parcialmente, menos del 50%, la mitad o envuelve completamente, entonces eso va a estar de la mano con el pronóstico de la enfermedad relacionado con la posibilidad de cirugía o procedimientos endoscópicos o radiológicos, ¿no? Si es una masa no resecable o tiene enfermedad metastásica, ¿no? Entonces lo ideal es hacer una punción con aguja fina, con biopsia, hacer una tomografía de hígado y tratar de colocar un stent, ¿no? En este caso metálico, para poder impedir el síndrome coledociano. Si la endoscopía es negativo, no hay masas, pues no hay como hacer. Si es positivo, sí podría entrar nuevamente el protocolo de la paroscopía, como esta diaje. La ultrasonografía transabdominal, como les dije, es no invasivo, pero es operador dependiente y no les ayuda mucho para hacer un diagnóstico a menos que el paciente sea adelgazado, pues si no tenga gases en los intestinos. El tamaño y la extensión del tumor realmente es la piedra angular porque nos va a marcar, pues, según el tamaño, la posibilidad de resecabilidad. Lo otro, como les mencioné, es la infiltración vascular, que puede ser alta, ¿no? Y da una alta sensibilidad también. Esta de aquí es la ultrasonografía intraoperatoria, ¿no? Que en este caso, o endoscópica, perdón, es esta. En este caso nos va a indicar pues qué tan extenso es el tumor a partir del lumen intestinal. Y otra es la endoscopía, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, nos puede diagnosticar pancreatitis crónica y es poco útil para evaluar la lesión vascular o la extensión de invasión vascular neoplásica. Ventajas de la tomografía, utilidad en el diagnóstico de diferentes lesiones, la fotografía focal versus el cáncer de páncreas y la colangiografía retroendoscópica que nos puede ayudar sobre todo a evaluar el árbol biliar.
Mm. En este caso, una biopsia con cepillado o con exéresis, ¿no? No es lo que se hace rutinariamente, pero en muchos casos nos puede ayudar, sobre todo para estudiar células atípicas o comportamientos atípicos de células ya conocidas. Bien, es totalmente diferente si es un tumor pues de pequeño tamaño, menos de 2 centímetros, a aquel que sí tiene un tumor mucho más crecido, ¿no? Más de 2 centímetros, que es el punto de corte. Si es que hay enfermedad metastásica, definitivamente cambia el panorama, no solamente del pronóstico, sino del procedimiento quirúrgico que vayamos a hacer. Hay un cambio de plan terapéutico, como les decía, de acuerdo a los pacientes. Y si cada vez que se hace una biopsia del páncreas, en este caso, hay que enviarlo para estudios, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente y sobre todo tengamos el hallazgo histopatológico que nos puede indicar quimioterapia, incluso hasta radioterapia o si no hacer más nada, ¿no? Ahí es una biopsia percutánea por tomografía y aquí muy, muy pequeñito se ve la ultrasonografía, ¿no? A ver, tenemos las biopsias, ¿no? Que nos van a decir exactamente qué patología tiene, ¿no? Y de acuerdo a eso el pronóstico y la posibilidad de tratamiento quirúrgico o no operatorio. Los marcadores tumorales, el que está más relacionado es el 19,9, pero todo el resto también puede elevarse, ¿no? Y nos ayuda pues a no solamente a diagnosticar la enfermedad, sino sobre todo a ver el seguimiento, ¿no? Aquí tenemos dentro los marcadores el 19,9 y el CA, que son los más importantes, ¿no? En el caso de cáncer de páncreas. Y después hay otra serie de materiales, perdón, de marcadores como el CA 125, que es para ovario. Entonces el CA 19,9 se eleva en el caso de cáncer de páncreas, es cierto, pero también en pancreatitis, colestasis, cirrosis hepática, colangitis, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con una interpretación muy directa, ¿no? De este marcador 19,9. Y no se utiliza como detección o tamizaje, ¿no? Sino básicamente para hacer el seguimiento de la enfermedad y cómo progresa frente a nuestros avances terapéuticos. El antígeno carcino embrionario, en cambio, tiene una sensibilidad mucho más baja, sin embargo, tiene buen valor predictivo, positivo y tiene sensibilidades y especificidades bien altas, ¿no? Algunos marcadores, pues, de enfermedad activa, ¿no? Sobre todo enfermedad neoplásica pancreática, son estos, ¿no? El MUC1, MUC2, el SEACAM, el MIC1 y el CARAS. Todos ellos, pues, son mm, formas o manifestaciones, ¿no? Que finalmente tienen el mismo objetivo que nosotros, pero muchas veces con métodos muy diferentes. Eso es en cuanto a un enunciado respecto a la posibilidad de hacer una detección temprana de cáncer de páncreas, basado, por ejemplo, en pérdida de peso, en positividad del 19,9, en ictericia o hiperbilirubinemia y masa en tomografía o ultrasonografía que es correspondiente a un tumor de cabeza de páncreas, sobre todo. Aquí hay algo de comentarios respecto al ESMO. Y estos son la clasificación TNM clásica y en el caso de estómago es así, ¿no? T0, si bien si hay tumor, TIS cuando es un in situ, T1 cuando es menos de 2 centímetros, eh, perdón, T2 cuando es un tumor limitado al páncreas y T3 cuando es un tumor con conexión extrapancreática, ¿no? Que a veces se da en muchas oportunidades en el intestino.
Las neoplasias, en cambio, pues no tienen mucha variabilidad, es con o sin la presencia de, de cáncer, ¿no? O de neoplasias, en este caso, pueden ser regionales. Metástasis, aquí vemos una metástasis a distancia y cerca, o como le llaman esto, carcinomatosis, ¿no? Que es una invasión, pero locorregional en la cavidad abdominal. Ese es el TNM, ya ustedes lo conocen, ¿no? Pero aquí el punto de corte entre T1 y T2 es básicamente 2 centímetros del tumor, no es como el otro que veíamos, 4 centímetros. En el hígado también es 2 centímetros, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? A la presencia de nódulos linfáticos y la metástasis a distancia, ¿no? Nos va a calificar el estadio de cáncer de páncreas, ¿no? 1A, 1B, 2AB y 3 y 4. Esos más o menos serían cómo se localizan y qué manifestaciones van a dar los tumores. Y ustedes ven una línea, dos líneas punteadas aquí, ¿no? Esas líneas, sí, no son más que la proyección, ¿no? del- de los vasos mesentéricos, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si están por fuera de los vasos mesentéricos, es decir, al lado derecha de su pantalla, probablemente tienen un comportamiento más benigno, ¿no? Y son más fácilmente resecables, porque como ustedes ven, no está unido a tantas estructuras. En cambio, el tumor de cabezas de páncreas en sí, sí, pues este es mucho más difícil en cuanto a su tratamiento. Ahorita me voy a reubicar, si no me estoy sancochando aquí. Un momentito, momentito. Por, para mí sí mejora. Listo. Entonces, les decía que esa línea punteada nos da pues la ubicación de las mesentéricas. Entonces, los vasos mesentéricos nos dicen si es que el tumor o la proyección de los vasos mesentéricos está por dentro de los vasos mesentéricos, es decir, al lado izquierdo de su pantalla, entonces son tumores que son más difíciles de resecar, porque obviamente están comprometiendo el marco duodenal, ¿no? Todo este marco duodenal. En cambio, los tumores que están al lado, ese es el marco duodenal, ¿no? Los tumores que están al lado izquierdo, ¿no? Si bien pues no tienen tanta vasculatura ni conexión al marco duodenal, se ubican generalmente en el hilio esplénico, entonces al momento de extirparlos van siempre con una esplenectomía. Pero ahí están las diferencias en cuanto a ubicación, ¿no? Y los tumores pues pueden ser, como en este caso, un T1 de 2 centímetros, ¿no? Un T3, ¿no? Cuando ya es mayor de esa dimensión de 2 centímetros, pero sobre todo que está involucrando los conductos biliares. El T3 aquí, ¿no? Que es una invasión, por ejemplo, a nivel del hilo esplénico, o el T3 aquí, el cuerpo fusinado, y entre el cuerpo y el cuerpo fusinado, y está muy pegado hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces puede ser que invadan, como les decía, 25%, 50% que es el límite, ¿no? Para poder hacer la resección, o si traspasan más del 50%, donde pues el pronóstico es malo, si está condicionado sobre todo a un tipo de resección. ¿Por qué? Porque la resección debiera hacerse sin comprometer los vasos sanguíneos, pero en algunos casos incluso se hacen resecciones y se saca del vaso sanguíneo, ¿no? Que está ahí y se reemplaza después con una prótesis vascular. Y a eso agrega muchísima morbilidad en el paciente.
Este aquí es un T4, por ejemplo, donde ya casi independientemente de dónde se encuentre, está comprometiendo los vasos sanguíneos, sean de la aorta, de tronco celíaco o incluso de la arteria mesentérica superior, y ese compromiso vascular hace pues que la resecabilidad se vaya muy abajo en cuanto a porcentaje de éxito, ¿no? Aquí están los ganglios que se van a presentar como positivos. Aquí no se cubre mucho el ganglio satélite, pero sí los ganglios y la ubicación de los mismos, ¿no? La positividad en algunos de ellos van a marcar pues el pronóstico de enfermedad. Así los estadios o etapa clínica puede ser 1A, B, 2A, B, 3 y 4, como mencionaba, según la clasificación TNM. Ujú. También hay una clasificación que nos indica eh, qué tan grave es, si es 1, 2, 3 o 4, si es que es resecable o no. La resecabilidad aquí nos está marcando un grado de compromiso mayor de la célula pancreática, ¿no? Potencialmente resecable cuando es grado 1 y 2, cuando es un borderline, es decir, está con compromiso vascular parcial, y cuando es una enfermedad localmente avanzada es grado 3, y hay compromiso pues de la vena mesentérica, arteria, de la porta o incluso de los vasos grandes, ¿no? Eh, y la metastásica es cuando ya hay una enfermedad extrapancreática. Existe una enfermedad metastásica en ganglios regionales, ¿no? De acuerdo a su ubicación, van a ir variando. El tamaño del tumor, aquí o menos de 3 centímetros, van a indicar el pronóstico. Y si luego de la cirugía el margen de sección podría estar positivo, ¿no? Eh, ¿En qué casos, pues, los factores son relativamente buenos? Nos va a dar la calificación CTNM, cuanto más baja sea mejor, obviamente, modalidad del tratamiento, eh, si es que va a ser quirúrgico o va a ser con quimioterapia solamente, y el CA19-9 inicial, ¿no? Como este ha ido variando en el tiempo. La sobrevida está relacionada, pues, según el estadio y el estadio según el TNM. El estadio 1, 5 a 35 años, perdón, 5 a 35% a los 5 años, 2 a 15 grado 2, 2 a 15 grado 3 y 1 a 5 grado 4. Y la sobrevida global a 5 años, pues, de los pacientes que tienen cáncer de páncreas no excede el 5%. Y eso, pues, es un gran limitante, ¿no? De esta enfermedad. Es una enfermedad, pues, que nos plantea retos, ¿no? Sobre todo en su evaluación preoperatoria, pero también en el manejo intraoperatorio y finalmente la quimioterapia complementaria. Pese a todo eso, a ser una enfermedad que se ha estudiado muchísimo y que no, no hay dudas incluso sobre las clasificaciones, el TNM, se hacen estadios. El gran problema que tenemos en el cáncer de páncreas es esto, justamente la sobrevida. Por mejor que hagas las cosas, no vas a mejorar una sobrevida, pues, a 10 años de 60% o más, ¿no? Es una enfermedad muy agresiva en cuanto a su avance tumoral. La sobrevida está relacionada con la posibilidad de cirugía. Si es una enfermedad localmente avanzada, no metastásica, 6 a 11 meses, miren, bajo la sobrevida, menos de un año. Y si es metastásica, menos de 6 meses, ¿no? Puede haber una recurrencia o la formación de nuevos tumores de manera local o regional, o principalmente en los órganos diana, donde se va a dirigir la metástasis, ¿no? Es el hígado, cavidad peritoneal y finalmente el lecho pancreático. La metástasis se puede dar en cáncer de mama, ¿no? Con sincronía, cáncer colorectal 10% solamente, y en estómago solamente 7%. Miren
TNM, T1A, está localizado por fuera de los conductos, tiene un tamaño menor de 2 centímetros. T1B ya es un tumor de casi 2 centímetros y está un poco más periférico. El T2 es más de 3 centímetros inclusive, involucra pues ya todo lo que es la desembocadura del conducto, ¿no? Tanto el colédoco como el hueso. T3 cuando ya no es resecable, ¿no? Y N1A cuando presenta ganglios positivos regionales y 1B cuando eso se ha extendido más en la cavidad, ¿no? Entonces, si tenemos un tumor pancreático de cabeza o en la región periampular, periampular se llama cuando hay crecimiento a través de la ampolla de váter, entonces esta obstrucción va a causar una obstrucción biliar extrahepática, es decir, la compresión va desde afuera hacia adentro, no como la coledocolitiasis o el hepatocarcinoma o el colangiocarcinoma, que es de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, por dentro prácticamente está creciendo el tumor y eso va obstruyendo. Entonces, si tenemos un cáncer que está con una obstrucción extrapancreática, perdón, extrahepática, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una tomografía multicorte, una radiografía de tórax, ¿no? Y examinar al paciente. Si tenemos una metástasis, pues una enfermedad metastásica ya estadiada con una ultrasonografía, pues se va a hacer una quimioterapia más dirigida, ¿no? En cambio, si esta es una enfermedad localmente avanzada, hay que ver si hay masa, ¿no? En la tomografía o no la hay. Si es que hay masa, ver si es resecable o no. Si no es resecable, cambia el panorama. Igualmente en el otro brazo, ¿no? Según si es que no hay una masa, ¿no? Lo que se hace es se hace una búsqueda de neoplasias intraductales, en este caso, y de acuerdo a eso, si se determina que hay malignidad, entonces termina en Whipple, ¿no? En una operación de Whipple. Y la operación de Whipple, como les mencioné en algún momento, es una resección tumoral, ¿no? Que requiere pues de una reconstrucción de la desembocadura biliar pancreática y también pues de la continuidad gastrointestinal, ¿no? Así como la función de exocrina del páncreas. Eh, la enfermedad local, menos del 10%. La Whipple es un procedimiento que puede ayudar muchísimo, sobre todo si es que se hace lo que se llama la preservación del píloro, ¿no? Que eh, evita, pues, fisiológicamente mayor compromiso en estos casos, ¿no? Y aún después de la resección puede haber riesgo de recurrencia tumoral, obviamente. Es una enfermedad muy maligna en su evolución. El estándar es la resección pancreática, pero ¿cuántos rasos sacamos y hasta qué punto? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es hacer una tomografía abdominal contrastada para ver la extensión de la enfermedad y si hay metástasis. Segundo, tenemos que hacer, si es posible, ¿no? Y se tiene a la mano una ecoendoscopía y a través de la misma una biopsia tumoral para ver qué repercusiones tiene respecto a la evolución y con quimioterapia. Y después de eso, con una valoración tomográfica o de resonancia, lo que hay que ver es la resecabilidad del tumor, ¿no? En algunos casos se puede definir preoperatoria, que es lo ideal, pero en otros hay que entrar a hacer operaciones y ahí ver, pues, in situ, ¿no? Si es que tiene un gran compromiso vascular, y ahí no se podría hacer más nada, o si es que no tiene ese compromiso y puede, pues, permitirnos una resección en bloque de la cabeza de páncreas, ¿no? Esos son los esquemas de la cirugía, ¿no? Lo que se hace, aquí es una proyección básicamente. Aquí viene la vía biliar, la vesícula, este es el hepático, se transforma en cístico, y a ese nivel es donde se secciona pues el conducto colédoco, ¿no? El colédoco, y obviamente se tiene que sacar la vesícula primero.
Esa es la parte biliar. En la parte pancreática se secciona a este nivel, ¿no? Cuerpo inclinado, ¿no? Y se va a sacar la cabeza, parte del cuerpo y también el cuerpo uncinado, con una lengüeta que involucra la zona duodenal entre la tercera y segunda. Entonces se hace una resección y se tiene que sacar el duodeno, ¿no? Desde la primera porción y probablemente hasta la tercera o incluso cuarta porción duodenal, ¿no? Para mantener márgenes de sección. Una vez retirado esta pieza, pues ya se hace la reconstrucción. Aquí se está haciendo una anastomosis hepatopancreática o pancreatoyeyunal, ¿no? Con una técnica de Bloomberg, ¿no? Donde se telescopa el intestino. Se ha sacado la vesícula y después se hace una anastomosis del colédoco el asa intestinal, ¿no? En este caso yeyunal que ha subido. Al haber seccionado e interrumpido, pues aquí es preservación de píloro, ven, en que queda, no se tiene que hacer una gastrectomía parcial, y en parte del asa que le llamamos nosotros biliopancreática para el asa que viene de la anastomosis hepatoyeyunal y la vía biliar, y el asa alimentaria, que es esta de aquí, ¿no? Es la continuidad del estómago, ¿no? Aquí, el estómago con preservación de píloro hacia una anastomosis gastroyeyunal, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿no? Esta es la proyección en cuanto a colores, se ha ido cambiando el duodeno para que se diferencie, ¿no? Y igual se hace la sección del duodeno desde la primera porción, ¿no? Hasta la cuarta porción prácticamente, ¿no? De tal manera que deja pues el intestino y se hace un intestino de avanzada para drenar la vía biliar y el otro se hace una reconstrucción para el tránsito gastrointestinal. Otras terapias alternativas, no más que alternativas complementarias, están la quimio, ¿no? Solamente la quimioterapia, en algunos casos la radioterapia también, ¿no? Y tratamiento combinado entre quimioterapia y radioterapia, ¿no? Que han demostrado ser mejores que solamente uno de ellos. Y esta es una cosa dramática, ¿no? 50% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas ya tienen metástasis. Y por eso, pues, el pronóstico es cada vez peor, ¿no? El tratamiento paliativo con quimioterapia sistémica debe ser ofrecido en pacientes con buen estado funcional, es decir, si le haces la cirugía, no es resecable o hay complicaciones, pues probablemente la tasa de sobrevida va a disminuir, ¿no? Entonces lo que se propone aquí es de tratar de que la calificación prequirúrgica como el Karnofsky ya nos diga más o menos si nos diga qué tan susceptible es nuestro paciente para por complicarse o finalmente llevar un postoperatorio más estable, ¿no? Aquí están los estudios de Corea y Japón respecto al 19-9 y en líneas generales pues hay que hacer un screening poblacional 10 años antes de que se presente el nuevo cáncer, ya saben, y después de los 35 en pancreatitis hereditaria, realmente no hay mucha en nuestro país, hay que hacer una tomografía helicoidal y, como les decía, una ultrasonografía endoscópica, a donde se puede meter una aguja por el canal de trabajo y tomar una biopsia y anatomopatológica de la tumoración. ¿Ya? Algún tipo de tratamiento que no tiene todavía evidencia respecto a su uso, estatinas, causas de aspirina. El seguimiento debe hacerse de cada 3 a 6 meses y luego de ello cada 2 años. Y después, no se olviden siempre que los marcadores tumorales como el CA19-9 y el CEA o el CEA son importantes, ¿no? Para hacer el seguimiento en los pacientes con cáncer de páncreas. Listo, muchachos. ¿Preguntas? Ah, pues una hora. Ya. Dice, ah,
Doctor, Dime. ¿va a avanzar otra diapositiva? ¿No?